Hace algunos años, era común entrar en páginas de compra y venta como eBay o Amazon para buscar prototipos de juguetes o DVDs de Thomas y sus amigos, que aún en la actualidad son muy raros de encontrar. Era el primero en ofertar en esas subastas y hasta llegaba a conseguir buena mercancía a precios muy bajos. Por fortuna así conseguí mucho material original utilizado en la serie, ya que en eBay se vendían tanto modelos como elementos o los llamados props utilizados en los escenarios originales de la serie. Una tarde me encontraba investigando publicaciones de venta en eBay, hasta que encontré una que me llamó mucho la atención. La descripción de la subasta mencionaba algo sobre varias cintas VHS, que le habrían sido entregadas al vendedor antes del lanzamiento de la serie en TV, lo que implicaba que el vendedor, originalmente habría trabajado de alguna manera en la producción de la misma. No lo dudé y realicé una oferta, no iba a perder la oportunidad de obtener material perdido de la serie. Al ser la única oferta, fácilmente gané la subasta y acordé el envío con el vendedor. Los días pasaron hasta que por fin llegó el paquete. La mayoría de cintas que recibí estaban relativamente en buenas condiciones, teniendo en cuenta que estas tenían poco más de 30 años. Otras estaban un poco deterioradas por el uso, con rayones, manchas, etc. A algunas de las cintas les faltaban las etiquetas originales y tenían adheridas etiquetas escritas con marcador. Estas parecían contener versiones preliminares de ciertos episodios con efectos de sonido adicionales, o faltantes, y la estética de estos era muy diferente a las versiones finales. Así como fragmentos cortos de metraje que no llegaron a las versiones finales y bastantes escenas que consideré eliminadas, ya que no recordaba haberlas visto antes. De hecho, los escenarios eran muy diferentes, parecían ser mucho más simples, las nubes eran recortes de papel y las caras de las locomotoras eran apenas ojos y bocas metálicas. Esto me hizo pensar que estas grabaciones eran anteriores a 1980. Sin embargo, la cinta que más me llamó la atención, fue una llamada simplemente como Early Reel, que creo que fue filmada a principios de los 80, junto al episodio, Down the Main. En efecto, Down the Main fue el episodio piloto antes de que comenzara el rodaje de la serie. Una vez que recibió la aprobación de la audiencia de prueba, se produjo la primera temporada, y Down the Main se volvió a filmar para convertirse en el episodio 25 de esa temporada. Lo que significaba que esta grabación no podría haber sido la que Britt Ashcroft envió a la cadena de ITV, a la cual se le dio luz verde para ser emitida. Intrigado, puse la cinta. El vídeo comenzó sin un menú principal, pero aparecía una fecha que se mostraba en la esquina inferior derecha. La misma apareció durante unos segundos, decía 5 de junio de 1981. 1981 fue el año en el que comenzó la filmación de la serie. Después de esto, apareció la introducción. Como esta fue una de las primeras grabaciones de Thomas en completarse, tenía sentido que la melodía de la intro, junto con las famosas escenas de Thomas resoplando junto al molino y deteniéndose en la estación de Farquhar, estaban ausentes. En cambio, se mostró una introducción relativamente simple, que solo mostraba el clásico logo de Thomas y sus amigos que se mostraba al final de cada episodio, en la mayoría de episodios de la serie clásica, con una instrumental que asumo fue compuesta antes de que Michael O'Neill y Junior Campbell fueran contratados. Después de unos segundos, todo se oscureció. Ringo Starr no estaba presente como narrador. De hecho, no había narrador, el episodio no contenía diálogos, solo efectos de sonido, lo que lo hacía aún más desconcertante. El episodio comienza con un pequeño tren entrando a la estación de Knapford. La cámara se acercó para mirar más de cerca el tren de mercancías, y luego Thomas se acopló al tren. El modelo de Thomas se ve diferente. Es, presumiblemente, el mismo modelo que el utilizado en el piloto Down the Main, solo visible en una escena de la versión retransmitida. Entonces Thomas sale de la estación y se dirige al ramal principal. Los efectos de sonido se escuchan más realistas, como si se hubiesen grabado de locomotoras reales. Más adelante, Thomas se encuentra con Percy. Ambos se saludan con su silbato, el cual suena muy diferente. Inmediatamente después de esto, Thomas es enviado por el ramal equivocado. Vemos a Thomas resoplar por una pendiente empinada, con los furgones problemáticos chocando contra él.
Más adelante había un cruce de vías, donde un vehículo que parecía ser Betty se había detenido. Pero Thomas iba tan rápido que no pudo detenerse y se estrelló contra él, provocando una gran explosión. A la distancia se veía un acantilado rocoso. Thomas descarrila rodando por el suelo hasta estrellarse contra una pared. Se puede escuchar un sonido de explosión, mientras que Thomas resulta gravemente herido. Incluso peor que esto eran el par de voces masculinas que dejaban escapar gritos espeluznantes, que supongo, eran el maquinista y fogonero de Thomas, que murieron o resultaron gravemente heridos por el accidente. A medida que la escena se desvanece, la cámara enfoca a Thomas, quien había quedado muy dañado, mientras se reproduce una pieza musical bastante perturbadora. Sus ojos se habían desvanecido y su cara se estaba muy lastimada. La escena se corta con un texto que decía: material perdido. Se podía ver una locomotora oxidada con la forma de Thomas resoplando por un viaducto deteriorado. Apareció un texto decía no hay nada igual y debajo el logo de Thomas, junto a un aviso de copyright. Nuevamente apareció el texto de material perdido. La pantalla permaneció en negro durante unos segundos, hasta que lentamente, se desvaneció hasta mostrarse otra escena. Imágenes de la chatarrería y locomotoras desguazadas comenzaron a proyectarse. Y en una de las imágenes estaba el propio Thomas, apenas reconocible. Faltaban algunas de sus ruedas, le quitaron las varillas laterales y la poca pintura que había quedado en su carrocería en ruinas y llena de agujeros estaba casi completamente descolorida y oscurecida por el óxido. Hasta que todo se tornó en negro y parecía el final del vídeo. Antes de que la cinta se desgastara, me comuniqué con Britt Ashcroft, ya que David Mitton había fallecido hacía varios años. Me dijo que tenía curiosidad por esa cinta, ya que había estado perdida durante más de 30 años. Ella misma me confirmó que David Mitton no participó en el episodio, pero que fue escrita por un asistente en Clearwater cuyo nombre había olvidado, pero creía que su apellido era Richmond. Algunos creían que era un viejo compañero de Mitton de sus años de estudiante de cine décadas atrás. Mitton habría resultado muy exitoso, mientras que Richmond fracasó en todo, lo que le generó mucha envidia y rencor. Richmond estaba seguro de que Mitton contribuyó en su fracaso y juró vengarse de él. Britt creía que Richmond creó este cortometraje con la intención de hacerlo pasar por obra de Mitton, en un intento de que lo despidieran como una forma de venganza. Le dije que había recibido la película en un montón de cintas antiguas y raras de Thomas, algunas de las cuales estaban fechadas antes del lanzamiento de la serie en 1984. Resultó que el vendedor de eBay se llamaba Richard Almond. Britt no estaba segura de si se trataba de este tipo Richmond, pero me dijo que me pusiera en contacto con ellas y encontraba más información. Vi la película nuevamente en busca de pistas. De hecho, me sorprendió ver que habían algunos secretos que no había notado antes. La gran estación se llamaba Richmond en vez de Natford. No estaba seguro de si se trataba de una coincidencia o no, pero decidí que me pondría en contacto con Britt Ashcroft una vez terminara de ver el episodio hasta el final. Llegué a la escena en la que Thomas se acopla a los furgones. Cuando vi más de cerca, pude distinguir marcas en el furgón más cercano a Thomas. Era un texto que decía LDM 160508. Intenté encontrar qué significaba esto, así que busqué internet sin tener mucho éxito. Hasta que buscando en la biografía de David Mitton me di cuenta de algo que me puso en shock. Mitton falleció el 16 de mayo de 2008, es decir, 160508. Me pregunté qué habría significado LDM, antes de darme cuenta de que el DM sería David Mitton. Y debido a la fecha de su muerte escrita en el furgón, la L probablemente habría representado late. El siguiente furgón tenía un mensaje aún más interesante. 100794 era el número escrito en él, que resulta ser mi fecha de nacimiento. En el mismo furgón noté otra combinación de números, NOV23S3. Al principio me quedé perplejo antes de darme cuenta de que el libro 23, Historia 3 de The Railway Series se llama Escape. Era probable que cerca del final de la película sería la parte donde encontraría más secretos. Detuve la cinta y avancé fotograma a fotograma.
Por una fracción de segundo vi un marco con un fondo negro y una fecha que decía 22 de septiembre de 2021. Varios segundos después hubo otro texto, diciendo el final es inevitable. No pude encontrar nada más, pero lo que tenía era suficiente. Traté de ponerme en contacto con Britt Ashcroft solo para descubrir que había dejado de usar su antiguo correo electrónico y no pude contactarme nuevamente. Mi teoría es que parte del episodio original era de Milton y la trama habría sido la siguiente. Thomas retrocede para acoplarse a un tren de mercancías. Toma el tren por el ramal principal antes de darse cuenta de que está resoplando por la vía equivocada. Luego sufre un accidente, pero por suerte nadie sale herido. Luego, el tal Richmond probablemente agregó sus partes, como las escenas perturbadoras y los mensajes ocultos, esto después de haberse dado el visto bueno para su estreno como piloto. Me llamó la atención la forma en que se utilizaron las locomotoras desguazadas en este episodio. Muchas veces en la serie vemos a las locomotoras pasando por los depósitos de chatarra, incluso encontrándose con locomotoras desechadas que se parecen a ellas mismas, pero los personajes simplemente las ignoran y sonríen. Desafortunadamente, desde entonces, la cinta se ha desgastado hasta el punto en que ya no se puede distinguir ninguna imagen clara. Mi teoría con respecto al Early Reel es que no estaba pensado como un lanzamiento, sino que era un episodio de prueba escrito, y por supuesto dirigido, por David Mitton para ver cuánta acción y violencia realista funcionaría en un episodio de Thomas. Teniendo en cuenta que la quinta temporada de la serie clásica contenía más acción y accidentes violentos, también fue la primera en consistir completamente de episodios originales, no basados en los libros. Supuse que las escenas violentas, no adecuadas para una caricatura infantil, probablemente se agregaron simplemente porque el episodio nunca se haría público, por lo que no tenían que preocuparse porque las cosas fueran demasiado violentas o aterradoras. No creo particularmente que vaya a suceder lo que se dijo en la cinta, ya que en mi opinión fue hecha de ese modo a propósito para que sea lo más oscura posible. Pero bueno, si muero el 22 de septiembre de 2021, retiraré lo que dije.